Gloria a Dios. A la casa del Señor se viene a leer la palabra de Dios, se viene a adorar, se viene a escuchar. Cuando oyó esto Moisés, Moisés se postró sobre su rostro, y entonces, cuando lo ves postrado sobre su rostro, habló Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomad inciensos, Coré y todos sus séquitos, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto obstante, dice, hijos de Leví, y esto os baste, hijo de Leví. Dijo más Moisés, viendo ahora a Coré como hablaba de esta manera, Moisés habló y dijo: oíd ahora, hijos de Leví, y os es poco que Dios de Israel os haya apartado a ustedes de la congregación de Israel, acercándolos a él para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarle. ¿Es poco? Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, a todos los hijos de Leví contigo. Eso es poco, es lo que está diciendo allí. Procuráis también ustedes el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois de los que os juntáis contra Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. ¿Cómo dijeron? No iremos. ¿Quién estaba llamando? Moisés. ¿A quién llamó? A los de Coré. A Datán y a Abirán los llamó. ¿Y ellos qué dijeron? No vamos a ir. No vamos a ir. Es poco, dice allí, es poco que os hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, le dicen a Moisés, sino que también te enseñoreas ahora de nosotros imperiosamente. Miren esta discusión entre hombres supuestamente espirituales. Gloria al Señor. Vamos al libro de Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Hemos venido a leer la palabra. Hechos 15. Otra discusión entre los que se llaman espirituales. Hechos 15, estamos leyendo ahora en el Nuevo Testamento. Dice, verso 1 en adelante: entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿Cómo enseñaban? Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, hermanos, ustedes no van a ser salvos. ¿Qué? ¿Circuncidarnos nosotros? No, sí. Si no se circuncidan, no van a ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda. Estamos hablando de Pablo y Bernabé. Dice, sí. Estos tuvieron una discusión y contienda, dice que no pequeña con ellos. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para que trataran esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causando gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Vemos tres posiciones espirituales allí: la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y les refirieron o contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta, ahora sí aparece aquí la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo: hermanos, es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, nos capacitas, nos diriges. Te rogamos que nos guardes nuestro pensamiento bajo la dirección de tu Espíritu Santo.
Señor, ayúdanos a recibir esta gracia tuya, la bendición tuya que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. La necesidad de activar el don de discernimiento. Pueden tomar asiento, hermanos. La necesidad de activar el don de discernimiento. El discernimiento es una capacidad espiritual. No se aprende eso en los institutos. El discernimiento es una capacidad que Dios nos la da. Es un don, es un regalo. Es algo que Dios nos honra dándonos a nosotros esta habilidad o este regalo, permitiendo al creyente poder distinguir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Poder distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Poder distinguir si esto lo debo hacer o no lo debo hacer. Poder distinguir si tengo que actuar o hablar de esta manera o de esta otra manera. Es una capacidad, es un don, un regalo de Dios. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no tienen este don? Es un grave peligro. Por eso que luego se están lamentando, llorando y a veces, hermanos, causan hasta divisiones dentro de los mismos hogares. Los mismos matrimonios hay contienda porque no toman buenas decisiones. Si hablamos del área económica, desde allí nomás hay problemas. Si hablamos del área sexual, también hay problemas porque no hay una unidad, ni deciden lo bueno, ni deciden lo que agradan a Dios. Hay que aprender a tomar este don como algo, una carga muy especial y un regalo de parte de Dios. Nosotros como hijos de Dios debemos escuchar la palabra y al escuchar la palabra vamos a recibir entendimiento, conocimiento y sabiduría para que nosotros no cometamos errores que otros. Cuando yo los llevo a este capítulo de Números, capítulo 16, estamos viendo, hermanos, la capacidad de discernimiento de Moisés y la incapacidad de discernir quién es el líder espiritual de Coré, Datán y Abirán. Y eso que eran hombres que según la misma ley, la misma disposición de Dios, los de Coré era descendiente de Coat. Recordemos que eran Coat, Merari y Gersón. Estos tres hijos de Leví estaban distribuidos alrededor del tabernáculo, donde en la frente a la puerta principal estaba acampando Moisés y Aarón. Y a los costados y en la parte posterior estaban Gersón, Coat y Merari. Y de entre ellos, solamente ellos, exclusivamente ellos, podían tocar las cosas santas de Dios, movilizar todo el andamiaje, movilizar y llevar las telas, coger todas las mesas de proposición y todos llevarlo, dice muchos, en especial, unos cargados en los hombros, otros lo tenían que llevar en carros para que nadie más, hermanos, eran personas idóneas, separadas, llamadas. Pero ¿saben qué sucede aquí? Sucede aquí que estos hombres, a pesar de que tenían ese cargo, no lo valoraron y querían tener más. Y despreciaron a quien estaba delante de ellos y quien los había puesto en un lugar de honra. Y ellos mismos se levantaron contra el mismo siervo de Dios para decir: basta ya, nos cansamos de ti, Moisés, me cansé ya, me llegaste hasta aquí. Es lo que quiere decir cuando dice: basta ya tú con tus órdenes. ¿Qué pasó con esta gente espiritual? ¿Qué pasó con esta gente que cada día veía cómo se desarmaba y cómo se armaba? Y cuando la nube se movía, hermanos, ellos contemplaban la gloria de Dios. Ellos escuchaban cómo Dios le hablaba a Moisés y cómo Moisés obedecía y les daba a cada uno de las órdenes que debían hacer. Esta gente no entendió la bendición que tenía. Y entonces, hermano, ¿cómo va el hombre cuando no entiende lo que Dios te da y luego lo pierdes? Difícilmente lo vuelvas a encontrar o recuperar. Estos hombres perdieron la bendición de poder llevar el título o cargo de ser escogidos. Hay muchos escogidos,
Hay muchos escogidos que no valoran el cargo que Dios les ha dado. Y alguno dirá, bueno, ¿yo qué cargo tengo? Yo no hago nada. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que tú tienes que pedirle a Dios qué es lo que debes hacer dentro de la viña del Señor. Todos debemos buscar, Señor, ¿cuál es mi lugar en tu viña? Mi lugar en la viña no es sentarme solamente, no es solamente saludar. Hay algo que hacer en la viña del Señor. ¿Saben por qué no viene ese sentir en muchos de los creyentes? Es porque falta conocimiento. Aún los que estaban alrededor, las tribus que estaban alrededor del tabernáculo cumplían un rol. Estaban, hermanos, 11 tribus alrededor, cada una dirigida por un comandante, por un jefe, por un líder, por un príncipe, por un anciano. Todos ellos estaban unidos buscando, esperando la voz que salía del tabernáculo a través de Moisés. Y hay gente que se cansa de ser dirigida. Hay gente que se cansa de la voz del siervo de Dios. Hay gente que se cansa y se aburre porque ya no quiere seguir buscando o haciendo lo mismo de siempre. Cuando Dios llamó a Bernabé y cuando no había quien atendiese a las viudas en el Nuevo Testamento, los mismos hermanos que decían se fueron y dijeron a los apóstoles, mira que las viudas son mal atendidas, ¿qué podemos hacer? Y los mismos discípulos dijeron, ¿qué quieren, hermanos? Que nosotros dejemos la palabra para ir a servir a las mesas. No podemos dejar nuestro ministerio. No es que sea algo que me sobrebaje para atender a los hermanos, sino que debemos dedicarnos a la oración y a la palabra, porque es nuestro lugar, es nuestro privilegio, y el privilegio del pueblo es aprender a llevarse bien, a poder coordinar entre ustedes para mantener la armonía. Nombremos diáconos. Y es ahí donde nombraron diáconos. Y el diácono no se quedó allí, solamente allí. Ahí voy a atender la mesa y todos los días la mesa y todos los días sirvo a la mesa, todos los días la comida. Y no, ellos decían, bueno, estamos sirviendo a la mesa, ya servimos. ¿Ahora qué hacemos? Vamos a predicar. Y dice que se hacían señales, milagros, prodigios. Los mismos diáconos salían y predicaban por las calles. Y dice que habían señales, habían sanidades y el poder de Dios se derramaba a través de ellos. Pero no eran los que tenían servicio de la mesa, sí, pero buscaron perfeccionar su servicio a Dios. No te conformes con lo poquito, que de repente tú dices, yo no hago mucho en la casa de Dios, pero ese poquito es tan valioso para los ojos de Dios. Coré no entendió su posición, ser un levita y estar al lado del tabernáculo, de ver la gloria de Dios, no entendió, quería más. Y ese es el problema, que cuando aspiramos a algo que Dios dice, estás usurpando un lugar que no te corresponde. Cuando tú maltratas a otros que están cumpliendo su labor, no se trata de que tú no crezcas, se trata de que tú crezcas y ayudes a que otros crezcan, pero no que tú crezcas pisoteando, aplastando ministerios de los que están a tu lado, ni codeando ni poniendo el pie para que otros caigan, ni anulando el servicio de uno. Leíamos en los versículos anteriores y los que han seguido también la serie en estos días que estoy llevando, dice que ministraba los de 20 hasta los de 50 años. ¿Y qué? Los de 50, cuando ya llegaban los 50, ¿qué pasaban? Tenían que dejar el ministerio. ¿Y a dónde los mandaban? ¿Al asilo? No, los mandaban a la puerta principal, a que sean allí las columnas, los que no permitieran que nada malo o nada fuera de lo normal o de lo que Dios había estipulado cause desorden, sino que eran los vigías, los ancianos, los que merecían honra, los que estaban en las puertas. ¿Cuántos alaban al Señor? Alabanza al nombre de Cristo. Dios no desprecia a los ancianos. Dios le da lugar a los jóvenes, los que tienen oportunidad para servir al Señor. Ay, yo voy a esperar los 50 para que recién me ponga. No, hermano, Dios escogió a cada uno para ponerlo en un lugar de honra. Todos nosotros, los que estamos aquí, desde las que están aquí como los que están hasta la puerta, todos tenemos un lugar de honra. Todos tenemos un lugar de honra. Pero no podemos
a menospreciar o aplastar o golpear a nuestros hermanos, hablando mal de ellos o menospreciándolos o señalándolos para que uno pueda crecer o destacar. Ese es el espíritu que se metió en el corazón de Coré, el cual encendió los de Datán y Abirán, que también venía ya con ello la rebeldía. ¿Yo para qué voy a ir a hablar con Moisés? Yo no quiero hablar nada con Moisés. Datán y Abirán te están llamando. No, yo no voy, yo no tengo nada que hablar con Moisés. Yo ya dije ya. ¿Cuántos hay así? Que hay que jalarle a veces las orejas para decirle, venga. No, yo no voy. Allá el que se quede con su reunión. Allá ella que se quede con su reunión. Allá el que se quede con su prédica. Allá el que se quede con su grupo. Yo no tengo nada que meterme. Cuidado con ese espíritu. Que el Señor reprenda ese espíritu. ¿Cuántos dicen hay poder en Jesús? Hay poder en su nombre precioso. El deseo del pueblo es estar siempre dispuestos a hacer la obra de Dios, de apoyar la obra del Señor. No con ello anulo mi responsabilidad con mi casa, mi familia. Yo tengo muchas responsabilidades en mi casa, tengo muchas responsabilidades con mis hijos y no anulo mi ministerio, ni mi servicio, ni mi atención a los hermanos. Y estoy llamando y estoy preguntando, hermano, es que no hay nada más hermoso que servir al Señor. Que no hay nada más satisfactorio que poder alentar a un hermano o alentar a una hermana, porque Dios a eso nos ha llamado, a consolar, porque el Espíritu de Dios que está con nosotros es el consolador. ¿Cuántos tienen el consolador? ¿Cuántos viven bajo esa dirección del divino consolador, el Espíritu Santo, nuestro consolador? Aleluya. Vemos aquí lo que pasa, esta contienda entre hombres espirituales. ¿Por dónde se le fue el espíritu?, decía mi pastor. ¿Y por dónde se le fue el espíritu? Dicen también aún los profetas. ¿Y a mí por dónde se me fue el espíritu?, le dijeron al profeta. Que has venido a cambiar el propósito de lo que está el rey, que vaya a la guerra. Entonces que vayan a la guerra y sigan nomás. Oye, no te vayas, di lo que Dios te ha dicho. Bueno, yo he visto al pueblo de Israel disperso y todos heridos y regresando con derrota. Siempre me profetizas lo malo, entonces no escuches la palabra, pues. Si quieres que yo te diga la palabra, te va a doler, o te va a bendecir, o te va a edificar, o te va a enderezar, o te va a exhortar, o te va a consolar, porque la palabra de Dios es así. ¿Cuántos dicen es amén? La palabra de Dios es así. Un día vas a venir aquí a aprender, otro día vas a venir aquí a ser consolado, otro día la palabra de Dios te va a exhortar. Otro día el Señor te va a enseñar, te va a instruir. Hoy día el Señor te va a motivar a que busques el discernimiento de espíritu. Cuando Moisés ve el espíritu que se metió en Coré, cuando escuchó las palabras que salieron de la boca de Coré, ¿qué hizo Moisés? Ustedes lo han leído. ¿Qué hizo? Se postró su rostro al suelo. Dijo, Dios mío, ¿qué está hablando este hombre delante de la presencia de Dios? Porque estamos delante de la presencia de Dios. Estamos delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos delante de la presencia de Dios. El Hijo de Dios está bajo la presencia de Dios. Los hijos del diablo están bajo la presencia de ese ser inmundo. Por eso que hablan y vociferan y dicen todo lo que les da la gana. Pero los hijos de Dios estamos bajo esa presencia divina y tenemos temor ante las blasfemias que mucha gente dice, o te quiere invitar o te quiere motivar a que tú entres a sus tinieblas. Recordemos que el Señor, dice la palabra, que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y las tinieblas a cada uno de nosotros nos reclaman porque venimos de allá. Conocemos lo que es, pero hay un espíritu que es el Espíritu Santo que toma lugar en nuestras vidas y se ha enseñoreado en nuestras vidas porque Él ha llenado nuestros corazones y desde el día que le entregamos nuestra vida ya no somos de las tinieblas, somos de la luz. Ya no somos de las tinieblas, somos de la luz. Y como no somos de las tinieblas, nosotros no admitimos falta de respeto a las cosas de Dios. Yo no puedo permitir, como tampoco Moisés permitió que este hombre hablara de tal manera. Me cansaste, Moisés.
¿Hasta cuándo seguirás así? Nos has traído acá para morirnos. Mejor nombremos a un capitán. Nombremos a un capitán. Y cuando comienza a hablar, hermano, es terrible. Porque comencemos a leer aquí, números 16. Entonces dice aquí, apartando, y Jehová dijo a Moisés, verso 20. Jehová habló a Moisés y a Aarón, estaban los dos escucharon la voz de Dios. Apartados de entre esta congregación, apártense, quítense a un lado, porque Dios los escuchó. Hermanos, tenemos que tener temor de la presencia de Dios. Apártense de esta congregación y los voy a consumir en un momento. ¿Y qué pasó? Y entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros nuevamente. Se postraron sobre su rostro al escuchar la blasfemia de este hombre perverso que venía a levantar a la congregación en contra del siervo de Dios. Y él se postró, no se levantó a refutar con Coré. Porque hermano, lo peor que puede hacer un creyente lleno del Espíritu Santo es ponerse a discutir con una persona que está enceguecida, dominada por las tinieblas. Cristo mismo nos mostró eso al tener que enfrentarse a todos los que venían contra él y luego lo crucificaron. Él cerró la boca. Moisés cerró la boca y no dijo nada, se postró y dejó que él sacara todo lo que había dentro para que se cumpliera lo que Dios tenía que hacer con este hombre, para que escuchara a Dios todo lo que había en su corazón. A ver si en algún momento dice, bueno, discúlpame, no quise hablar así, porque a veces pasa, nos podemos molestar y, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo has hecho eso? Ya, perdóname. A veces actuamos así o no. A veces nos damos cuenta que hemos hablado mal. Oye, ¿qué estás hablando? No, discúlpame, no quise decir eso. Y enmendamos el error. Por eso que Moisés también no habló nada, porque a ver si de repente se arrepiente. Pero este hombre no, le daba. Y como lo vio a Moisés en el piso, ahora sí te veo en el piso donde yo quería verte. Hay gente que tiene ese espíritu, hermanos. Que el Señor lo reprenda. Hay gente que no va a descansar hasta verte en el piso, destruido, humillado ante ellos. Porque están llenos de orgullo. Porque se creen autosuficientes. Se creen los hijos mimados de Dios. O las hijas mimadas de Dios. Y que Dios se los consiente todo. Y hacen lo que quieren. Y dicen lo que quieren. Y ordenan las cosas y maltratan a la iglesia como le da la gana. La palabra de Dios nos dice que esos son los necios, los que tienen una mente entenebrecida. Pero Dios, cuando ve esto, Dios le dice, ya no me ruegues, Moisés. Ahora sí, Moisés, ponte a un lado. Verso 22. Y Moisés dice, se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, Señor, ¿por qué vas a destruir este pueblo? Uno solo fue el que habló, Señor, contra ti, no todos. Los demás han sido motivados erróneamente. Los demás, Señor, fue uno fue el que pecó. ¿Por qué airarte con toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, entonces habla a la congregación y dile, apártense de alrededor de esa gente, quítense, apártense, no se acerquen. Dice que la gente se asustó cuando comenzó Moisés a decir, apártense de Coré, apártense de toda su familia, de sus posesiones, porque la mano de Dios está contra ellos. Y dice que la gente tembló y se echó a un lado. ¿Qué pasaría? ¿Qué haría Dios? Hermano, ¿de dónde viene esto? Sino de la comunión de Moisés con Dios. ¿Cómo Moisés iba a saber lo que Dios iba a hacer? ¿Cómo él pudo oír la voz de Dios? ¿Cómo él pudo tener dominio? Porque él podía, como cualquiera de nosotros, haberse de repente arremangado la manga y decir, a ver, Coré, ¿no? A ver, ¿qué te pasa conmigo? ¿No? ¿Qué tienes conmigo? Soy el siervo de Dios. Tú no te defiendas, deja que Dios te defienda. Todos los que tenemos autoridad de Dios no nos defendemos, dejamos que Dios nos defienda. Deja que Dios te defienda. Y entonces el Señor le habló a Moisés, al siervo de Dios, le dijo, apártate, échate a un lado y habla a la congregación, apártalos alrededor de toda la tienda de Codé, de Datán y Abiram. Pero a Datán y Abiram no dijeron mucho como lo dijeron, pero también fueron desobedientes. Coré estaba señalado como levita a vivir alrededor de la presencia de Dios, del tabernáculo.
Y Datán y Abirán, ¿qué eran? Eran hijos de sacerdotes. Eran hijos de sacerdotes. Y también estaban reclamando el sacerdocio, y Coré estaba buscando el lugar de Moisés. ¿Qué les parece? No, ya está viejo Moisés. Hay que sacarlo. Acá hay uno más joven. Hay uno más joven aquí que puede servir. Hermano, por eso que el ministerio no se acaba. Para un siervo de Dios no se acaba. Hermano, un siervo de Dios es siervo de Dios hasta su muerte. Se debe respeto, se debe comunión con Dios para pedirle a Dios por un siervo de Dios, así esté viejo. Honra. Dice que los jóvenes deben levantarse ante los ancianos, honrando sus canas. Por eso que no nos pintamos las canas. Porque es una honra. Es una honra. Imagínense, hay pastores que se pintan las canas, que se ponen pelo para decir, no, yo ya no, ahora sí, yo todavía sí. Se pone hasta peluca, porque yo no puedo envejecer. Hay gente que no quiere envejecer. Quieren tener 80 años con la estirada, la cara estirada y haciéndose liposucciones y todo, porque no quieren envejecer, porque no quieren que se les ponga a un lado, porque eso creó la sociedad, que los viejos no sirven, que los ancianos no tienen nada que hablar, que venga gente joven, que venga gente joven, que venga gente joven. Y los ancianos, Dios los ponía en la puerta, en lugar de honra, para que cuiden todo lo que está adentro. Yo no pongo a la puerta a una persona que no es capaz de discernir quién es el que entra y quién es el que sale. Cualquiera no puede estar en la puerta. Cualquiera no puede estar allí. Tiene que ser un anciano, una persona de respeto, una persona que sepa quiénes entran y quiénes salen y con qué intención. Y por eso el Señor te llama a ti y a mí a poder discernir los espíritus. ¿Cuántos alaban al Señor? Alábale al Señor. Y dice, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel y fueron en pos de él. Y él les habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de los hombres impíos, porque son gente impía. ¿Quiénes son impíos? Los que no son piadosos. ¿Sí? Así de claro. La gente pía o la gente piadosa es la gente noble, la gente mansa, la gente sabia, la gente prudente. Los impíos son todo lo contrario. La gente rebelde, la gente que contesta mal, la gente que piensa cosas malas y que maquina cosas dentro de su cabeza y luego lo habla y anda en una manera incomedida de lo que debería ser como hijo de Dios. Por eso dice, apartaos de estos hombres impíos y no toquéis ni siquiera sus cosas, para que no perezcáis todos los que por sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Codé y Datán y Abirán y en medio alrededor. Y Datán y Abirán salieron de en medio y pusieron las puertas en sus tiendas con sus mujeres y sus hijos se pusieron en sus puertas. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas y que no las hiciese por mi propia voluntad. Los siervos de Dios no hacemos lo que a nosotros nos da la gana. Eso es muy importante. Todo lo que servimos al Señor. ¿Cuántos sirven al Señor? Tienes que guardar eso en tu corazón. Todos los que servimos al Señor no hacemos lo que nosotros queramos. No debemos hacer lo que nosotros queremos. Tenemos que hacer lo que Dios quiere. Y para saber lo que Dios quiere, tengo que estar en comunión con Él. Ya sea sentado, parado, echado, caminando, orando, pero tengo que estar en comunión con Dios. Ayunando, vigilando, tengo que estar en comunión con Dios. Leyendo su palabra, escudriñando su palabra, buscando el rema, buscando el logos. Tenemos que buscar su palabra, porque somos siervos de Dios. No, esos son para los maestros. No, esos son para los que se llaman profetas. No, esos son para los que tienen años en el Señor. Eso es para todos. ¿Cuántos son creyentes? Todos estamos llamados a buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Moisés no era un superhombre, era un hombre con comunión con Dios. Nada más. Era un hombre sensible que se cansaba. Era un hombre sensible que podía oír la voz de Dios. Era un hombre sensible que quería oír y hacer la voluntad de Dios. Y todos nosotros tenemos que buscar y querer hacer la voluntad de Dios. Hay algunos que buscan la palabra de Dios o buscan la voluntad de Dios, pero de ahí al hacerlo les es muy difícil. Les es muy difícil. Moisés buscaba la voluntad de Dios y la hacía.
las cumplía, porque delante del Señor Él andaba. Y todos nosotros buscamos la presencia de Dios, buscamos la palabra de Dios y queremos hacerlo. Y si no puedes, y si no puedo, entonces tenemos que humillarnos más. Señor, me has mandado a hacer tal cosa y no puedo. Ayúdame, Dios mío, mi carne todavía está allí, gobernando mi espíritu, Señor. Ahí me meto a ayunar, ahí me meto a orar, me meto a interceder. Señor, no puedo seguir así, quita mi carnalidad, porque todos tenemos todavía un poco de carnalidad y no digas que no. Cuando decimos que tenemos un poco de carnalidad, digo porque estamos en la lucha del querer con el no querer. Quiero ir a la iglesia, ay, pero me duele. Ay, quiero hacer tal cosa, pero si no me dejan. Estamos en la lucha. Y está todo esto en tu mente, porque ni siquiera has pedido permiso, ni siquiera te has acercado a decir lo que quieres hacer, ni tampoco has comunicado nada, pero todo está en tu mente. Quiero servir a Dios, voy a llegar a la iglesia, voy a hacer tal cosa, pero si no me dejan, mejor no, me quedo acá. La lucha comienza en la mente, la lucha está en nuestra mente. Las bendiciones de Dios comienzan y llegan a nuestra vida, pero se frustran dentro de nuestra propia vida porque no queremos darle el paso de fe. Hay que buscar la voluntad de Dios y también hacerla. Moisés buscaba la voluntad de Dios y comenzó a hablar lo que Dios le dijo y tuvo que dar la sentencia. Vamos al libro de Santiago, el libro de Hechos que estamos leyendo, Hechos capítulo 15. ¿Qué sucedió aquí? Estamos leyendo Hechos 15. Ahora vienen ya los creyentes buscando ¿qué hacer con los nuevos convertidos? ¿Qué hacemos con los convertidos? Son judíos. ¿Y ahora qué hacemos aquí con los judíos y los gentiles? Los judíos guardaban la Torá, la ley y todo lo demás. Guardaban el sábado. No podían caminar más que de 1 kilómetro, por decir así. Y no podían hacer nada. Y ahora los gentiles hacen lo que quieren. Los días sábados hacen lo que quieren. Se visten como quieren. Hablan como quieren. Y todavía Dios los llena con su Espíritu Santo. Y estos también tienen el Espíritu Santo. ¿Qué hacemos? Vamos a poner división aquí, vamos a crear algo diferente. Vamos a hacer que los gentiles todos se circunciden. Y por ahí hay un pastor que en estos tiempos se ha circuncidado de una secta, porque son secta. Porque todavía tenemos, no dice aquí, tiene que ser circuncidado, si no, no se salva. Y eso es lo que pensaban aquí los judíos. Lo dice aquí. Entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos. Les enseñaban a los hermanos. Por eso es necesario que cualquiera no enseñe. Cualquiera tú no puedes poner delante de un altar para que enseñe a los hermanos de la iglesia. Tiene que ser de tu casa. Yo no puedo poner a alguien a dirigir mi casa si él no vive primeramente en mi casa. Tiene que vivir en mi casa. Yo no puedo encargar a mis hijos a cualquiera. Tú no puedes encargar a tus hijos a cualquiera. Mucho menos la congregación. No se le puede dar a cualquiera el micrófono que venga y predique. Nosotros tenemos que ser celosos. Tenemos que ser celosos. ¿Por qué? No porque ese hermano o esa hermana no me gusta. No, por lo que habla, por lo que enseña, por el testimonio que da, por la forma que vive, porque eso se ve. Entonces estos enseñaban a los hermanos y les decían, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, entonces no son salvos. Entonces, ¿para qué fue muerto Cristo? ¿Por qué resucitó Cristo? ¿No era para que nosotros ahora veamos que después de la muerte hay gloria? No fue para que nosotros veamos la gloria del Señor, viendo al Hijo de Dios crucificado y luego resucitado, comiendo con ellos al tercer día, hablando con ellos, y vieron la gloria de Dios y luego lo vieron subir al cielo. La salvación no es por obras, ni tampoco, hermanos, viene por mandamiento humano, es gracia divina, es don de Dios, por la fe. Por gracia somos salvos, no por obras. Pero aquí los mismos hermanos comenzaron a discutir. Y las discusiones de este tipo de temas se hacen con gente espiritual. Y la gente espiritual también tiene dudas. ¿Así? ¿Por qué? Porque tienen que sentarse a leer, a escudriñar. Y qué bueno, que las dudas tienen que disiparse con gente espiritual. Y acá dice, pasó esto, y muy importante que aquí, hermanos, entendamos, tanto como en el conflicto de Moisés con Coré, Datán y Abirán, como también lo estamos viendo aquí en el concilio de Jerusalén,
se movió el Espíritu de Dios, el Espíritu de discernimiento, para entender lo que tenemos que hacer y para entender lo que no tenemos que hacer. Y aquí dice la palabra, ellos pues llamaron entonces a Pablo, hicieron venir a Bernabé porque necesitaban saber qué hacer, porque estaban confundidos. Y dice aquí, pero algunos de la secta de los fariseos, ¿qué hacían los fariseos en medio de los hermanos? ¿No dice el Salmo 1, no se levantará el impío en la congregación de los justos? ¿Qué hacía metido un fariseo en la discusión de los santos? Poniendo cizaña, poniendo división. No, decía el fariseo. Y aquí dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído también se levantaron diciendo, es necesario que se circunciden. Nosotros nos hemos circuncidado y somos circuncidados desde el 8º día, porque el mismo Pablo también era circuncidado. Pero ahora los que se convierten también tienen que circuncidarse. No era necesario. Pero ¿cómo se llega a eso? Tiene que venir Pablo, tiene que venir Bernabé. Entonces, autoridades que tienen capacidad, tienen visión espiritual. No solamente miran, sino que miran las intenciones del corazón de las personas y tienen experiencia espiritual. Hay muchas cosas que nosotros no podemos dejar de lado y no podemos dejarlo a criterio de personas que no tienen conocimiento ni experiencia. Por eso que bueno, gracias a Dios, aquí hay gente de peso espiritual. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén, 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 aleluya. Dice aquí, los de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario que se circunciden y manden que guarden también la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, y con esto fue muy importante, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya veis algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca. Ahí está el apóstol Pedro dando testimonio de la revelación del Espíritu Santo, porque él tuvo y estuvo en ese mover espiritual. Yo los vi y ellos escucharon por mi boca la palabra del Evangelio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con los gentiles? Creyeron. Y Dios que conoce, digan allí, los corazones. Dios que conoce los corazones. Y Dios que conoce los corazones, Dios les dio testimonio, dándoles a aquellos que no estaban circuncidados, que eran gentiles, que estaban con sus ropas como gentiles, porque los gentiles se distinguían de los judíos por sus ropas también. A estos Dios les dio el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y hay muchos hermanos que se rasgan las vestiduras. ¿Cómo esa impía? ¿Cómo esa mujer habla en lenguas? ¿Son misterios? El Espíritu Santo se derramó sobre ella. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no? Y esa hermana que busca de Dios, ¿cómo Dios la llena con su Espíritu Santo? Dios lo conoce y Dios la llena. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién derrama el Espíritu Santo? ¿Quién da el don del Espíritu Santo? Nosotros, los pastores, porque yo puse la mano y se llenó del Espíritu Santo, el impío como los judíos como también el gentil. No, fue Dios. Dios, su voluntad. Es lo que dice Pedro, hermanos, yo les prediqué, yo les hablé, yo cumplí con lo que me dijeron y de pronto veo que comienzan a danzar y a hablar en lenguas. Las maravillas de Dios, lo mismo que nos pasó a nosotros en el Pentecostés, lo mismo lo hizo con estos, entre paréntesis, mundanos. Porque también todavía Pedro tenía eso en su mente. Los gentiles no merecen, no son pueblo sagrado como nosotros. El orgullo de ser pueblo santo de Dios. Hay muchos que se proclaman pueblo santo de Dios, pero están llenos de orgullo. No hay nada de humildad, no hay compasión, no hay misericordia, porque no hay discernimiento, porque no hay entendimiento, no hay amor, no hay compasión. Por eso que Dios da y conoce a quién le da, porque el que ama más que todos nosotros es Dios.
Ninguno de nosotros, ni yo, ni ninguno de nosotros, ni ningún hombre sobre la tierra puede amar más al pecador que Dios. Por eso Dios nos manda, ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Al que te aborrece, sí, al que te aborrece. Al que te hace la vida imposible, a ese mismo. Ora por él. Que ore por él, sí, ora por él. Ay, Señor, como yo creo que estoy escuchando otro espíritu. No, esto no es de Dios. ¿Cómo yo voy a orar por aquel que me desea mi maldición? Quiere verme muerto. O quiere verme muerta, quiere desaparecerme en la tierra. Pero Dios me dice que ore. Ay, esto no puede ser de Dios. Y cuando tú vas a orar, se derrama el espíritu de amor sobre ti y terminas llorando por aquel impío que te hace tanto daño. Y lloras y le pides y le clamas y derramas tus lágrimas. Es un alma que ha perdido el entendimiento, pero se va a perder si no oramos, si no clamamos, si no se arrepiente, si no hay quien le predique. Bendito sea el nombre del Señor. A eso estamos llamados como iglesia, a no hacer distinción, a no discriminar, a no despreciar porque es gordito, porque es flaco, porque es blanco, porque es negro, porque es cholo, porque es indio, porque es estadounidense o porque es un simple hermanito de aquí de la Puna. No, lo hacemos pasar así con pompas. A este hermanito por allá en la esquina, póngalo ya. No, viene con alhaja, viene con dinero, viene con bien vestido, una ropa de Italia, de buen diseñador, y el otro hermanito viene con su sandalia. Hermanos, nosotros no estamos para discriminar. El cristiano no discrimina, el cristiano extiende la palabra, el cristiano da la palabra, la persona se convierte, Dios derrama su espíritu y eso no tiene nada que ver contigo. Eso es la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor del Señor. Por eso hay que tener discernimiento. Y Dios no derrama don de discernimiento sobre cualquiera. Si no saben que a quienes Dios le da el don de discernimiento, a los que aman. Dios no destruyas esta congregación. Ten misericordia, Señor, pecó uno, no lo vas a destruir a toda la congregación. El que se pone en medio del pueblo para interceder, para que Dios no fulmine al pueblo, eso se llaman los intercesores. Los que son capaces de ponerse delante de Dios para interceder, para clamar. ¿Por qué? Porque aman. El que intercede, el que clama, ama. Ahora te das cuenta porque tú no oras con esa carga, porque te falta amor. Te falta amor. ¿Me escuchas ahí en las redes sociales? Te falta amor. Por eso que tú no puedes orar por tu enemigo, porque te falta amor. Y Dios es amor. Y si no tienes a Dios, no tienes amor. Y si no tienes amor, tampoco tienes a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Alabanza al nombre del Señor. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Y cantan, lléname, lléname, lléname. Y lléname, lléname, lléname. ¿Lléname para qué? No puedes ni perdonar a tu enemigo. No puedes orar ni por tu hermano. No puedes ni siquiera respetar al anciano. No te das tu lugar ante la presencia de Dios. No valoras lo que eres delante de Dios. Y estás lléname, lléname, lléname. Hermano, nosotros con el Espíritu Santo no se juega. El Espíritu Santo es santo. Su dulce presencia llena el corazón y nos humilla ante la presencia de Dios. Porque aunque el impío esté hablando delante de ti, como decía Coré, basta ya de este Moisés. Nos hemos cansado de este Moisés. Y Moisés calladito, humillado en el piso, diciendo, ¿quién soy yo, Señor? De repente tú escuchas la voz de Datán, de Coré. De repente Coré tiene razón, yo ya no sirvo, soy un anciano, ya no tengo fuerzas, de repente por mi culpa. Tantas cosas pudo haber estado pensando Moisés, y él estaba callado en el piso, y él humillándose. Sí, necesitamos uno que dirija, uno que sea más santo, porque comenzó a decir eso también Coré. Mañana se sabrá quién es santo, porque estos no son santos. ¿Quién cree que es santo? Yo, decía Coré. Estos no han sido elegidos. Entonces, ¿a quién eligió? Pues a mí, pues, si yo estoy hablando. Eso estaba diciendo Coré en otras palabras. Eso se llama palabras de manipulación. Esos son palabras subliminales para convencer. Tengamos cuidado, porque eso estaba queriendo decir Coré. Y eso estaban queriendo decir Datán y Abirán.
Ya pues, Aarón ya no habla ya como antes. Ya Aarón no es el mismo. Nosotros somos más jóvenes. Los jóvenes son una bendición en una iglesia. Pero los jóvenes sin Dios, sin el Espíritu de Dios, sin discernimiento de Dios, no sirven para nada. En la obra de Dios no sirven. Son un estorbo. Como lo eran aquí, Datán y Abiram. Son un estorbo. Aunque estaban ministrando, era un estorbo, era un estancamiento, era una maldición. Por eso, hermanos, qué bueno es tener. Aún Aarón también se postró y dijo: Dios mío, ¿qué están hablando? Esto es mi heredad, mi descendencia. Me están echando a un lado. De repente, Señor, yo también estoy viejo. Pero Dios, que es bueno y fiel y justo y conoce los corazones, no te va a avergonzar si tú sirves a Dios, si tú lo amas, si tú levantas tu altar en tu casa, tú levantas oración, tú intercedes por los jóvenes. Dios los va a levantar esos jóvenes llenos del Espíritu Santo, va a levantar ancianos llenos del Espíritu Santo, va a levantar niños llenos del Espíritu Santo, porque lo que Dios quiere es gente que se entregue en la oración para que Dios derrame de su Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, para los que nos escuchan en las redes sociales también. La llenura del Espíritu Santo, sí, hay una señal, es una evidencia el hablar en lengua. Pero la mejor evidencia de una persona que está llena del Espíritu Santo es tener la gracia de Dios, el amor de Dios se desborda por todos lados. Esas personas son difíciles de que se molesten, son difíciles que te digan: no puedo ir, no tengo tiempo. No te hacen caras. Dicen: ay, hermana, no puedo, pero ahí estoy, ahí puedo. Ahí yo ya me arreglo, yo hago, no se preocupe. Están apretados en su agenda, pero sacan un tiempo para Dios. Voy a orar por ti, hermana, y cumplen. Te ven triste, te apoyan. Eso hacen los que están llenos del Espíritu Santo. A ver, yo no sé si tú estás lleno del Espíritu Santo, pero analízate, porque lo que Dios quiere es que tú te llenes del Espíritu Santo, no solamente con una señal o con una danzadita. Lo que Dios quiere es que tú seas la vivencia real del Consolador en medio de la congregación, en medio de tu casa, en medio de tu familia. Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar al Señor.